Muy buenos días a mis estudiantes del segundo medio B. Agradezco la presencia y asistencia de los 15 estudiantes. Ojalá sean muchos más. Para comenzar la clase número 3 en formato Zoom. Por lo tanto, iniciaremos la clase afirmando que hoy presentaremos y explicaremos la guía número 4, porque hemos descrito, explicado y ejemplificado las guías anteriores, la guía número 1, 2 y 3. Por lo tanto, hoy empezaremos presentando y explicando la guía número 4. Entonces, cabe señalar que el contenido de la guía número 4 es sobre los derechos humanos, sobre el concepto de derechos humanos, el carácter de los derechos humanos, su principio de indivisibilidad de los derechos humanos, su carácter universal de los derechos humanos, la naturaleza de los derechos humanos, en qué consisten los derechos humanos, de qué hablamos cuando hablamos de respetar los derechos humanos, entre otras preguntas. Cabe decir que las clases anteriores he señalado que en la formación ciudadana hay dos grandes tópicos o temas que interactúan, se validan y son tremendamente importantes. Tremendamente importantes. La democracia y los derechos humanos. Entonces, en el día de hoy, buenos días Fabio, buenos días. En el día de hoy empezaremos explicando el tema de los derechos humanos. ¿En qué consisten los derechos humanos? Su carácter universal. Las principales características, la naturaleza de los derechos humanos. Por ejemplo, si los derechos humanos son una construcción cultural occidental o son derechos naturales, que configuran una concepción de mundo a partir del hombre. O sea, por el solo hecho de ser hombre o mujer, usted posee dichos derechos. Ahora bien, hemos logrado captar u observar durante los últimos meses en nuestro país una serie de acontecimientos, eventos o situaciones que han puesto entre paréntesis, que han puesto en entredicho, que han puesto en cuestión nuestras libertades individuales o derechos fundamentales. Cabe señalar que nuestros derechos fundamentales y libertades individuales, nuestra Constitución Política de Chile expresa claramente cuáles son, en qué consisten y cómo se caracterizan. Eso aparece en el capítulo 3, artículo 19, de los derechos y deberes constitucionales. Una serie de derechos que uno posee y que el Estado de Chile debe garantizar su cuidado y respeto. Así pues, los derechos humanos a lo largo
los últimos meses en nuestro país han aparecido como dichos derechos en los cuales están en constante cuestionamiento e interpelación. Porque, por un lado, los derechos humanos, nuestro marco legal actual los garantiza, sin embargo, por otro lado, han existido una serie de situaciones violentas que vulneran nuestros derechos fundamentales, Entonces, claramente hay una incongruencia entre el discurso político oficial sobre la defensa y respeto de los derechos humanos. En cambio, en la realidad concreta del día a día, ha existido una evidente transgresión de las libertades individuales y derechos fundamentales de las personas. Lo más interesante de esta situación, cuando uno ahonda en la relevancia de los derechos humanos, en la relevancia de los derechos humanos para la formación ciudadana, es la antigüedad con la cual uno puede comprender cómo ha ido evolucionando la visión o perspectiva de las personas. Entonces, desde la antigüedad histórica, los derechos humanos han sido una fuente inagotable de interpretaciones, de comentarios, de discursos, una fuente inagotable. No obstante, la situación cultural e histórica de los derechos humanos a lo largo de mucho tiempo es que en reiteradas ocasiones no fueron respetados por diversos tipos de civilizaciones. Por lo tanto, fue lento, gradual la evolución histórica de los derechos humanos para ser respetados, aceptados y asimilados a través de sistemas legales. Claramente en el mundo cultural occidental ocurrieron una serie de hitos importantes. Hay un audio ahí. Eso. Hay un audio, dice. Entonces, ¿qué estaba aludiendo? Estaba aludiendo que existieron una serie de hitos históricos, culturales. Por ejemplo, y aparece la guía número 4 que posteriormente compartiremos. Por ejemplo, los hitos históricos políticos de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que a través de sus sistemas legales empezaron a difundir, publicar, promulgar los derechos humanos
Por ejemplo, derecho a la libertad, igualdad, fraternidad. Claro, de alguna manera fueron los primeros sistemas legales modernos que nos señalan la importancia y el cuidado de respetarlos, Ustedes me van a decir que claramente no se respetan por el simple hecho de promulgarlo a través de un sistema legal. Claramente, ahí ustedes tienen un buen punto. Tienen un buen punto. Y es así. Y es así. Entonces, queridos estudiantes, la importancia histórica, política, cultural de los derechos humanos para la formación ciudadana significa tener una ciudadanía más activa, más consciente de los derechos y deberes que uno desempeña en una comunidad política. Tengan presente que somos seres sociales políticos, dotados de palabra, lenguaje y discurso, a partir de lo cual uno genera constantemente relaciones de poder, relaciones de contacto, relaciones de dependencia con los demás. Eso inequívocamente trae consigo ciertos problemas, dificultades, conflictos. Y ahí aparece la política en tanto institución social para solucionar paulatinamente toda una serie de problemas, dificultades y conflictos que acontecen dentro del espacio público limitado, que es una sociedad democrática. Tengan presente eso, tengan presente eso. El carácter universal de los derechos humanos se juega a diario en un espacio público limitado de una sociedad democrática. De una sociedad democrática. Preguntas, dudas, interrogantes de lo que estoy señalando sobre el contenido de la guía número 4. Queridos estudiantes del segundo medio B. Preguntas. No, yo no, profe, no tengo duda ni nada. Gracias, Profe, Pablo. ¿qué es el principio de indivisibilidad? Es que estoy haciendo la guía. Bien, Antonia. Dos puntos. El primer punto, Antonia, la guía número 4 no se envía ni se entrega al profesor. Es una guía de Estudio. formativa, es una guía, perdón, una guía de estudio, una guía formativa. Entonces, ustedes realizan las actividades de la guía, la leen, la estudian, la subrayan todo, y es una guía de estudio, de autoaprendizaje. Ahora bien, segundo, en la introducción a la guía, en el ítem número 1, donde dice preguntas de exploración previa, claramente usted viendo los videos temáticos acerca de los derechos humanos, usted debe responder las preguntas. Claro, y dentro de esas preguntas está la del principio de indivisibilidad. Quiere decir, ¿Ya? consiste en que ese principio, que los derechos humanos
de primera generación, segunda generación y tercera generación, que son los derechos políticos y civiles, los de primera generación, los derechos sociales y económicos son los de segunda generación, ¿cierto? ¿Ya? Y los derechos de tercera generación, derechos a la paz, derecho al medio ambiente, están en una Son de relación, tercera. correcto, están en una relación de reciprocidad, interdependencia. No hay una relación jerárquica de que unos son superiores a otros. Todos se validan, se legitiman. No se pueden dividir esos principios. No se pueden dividir, puesto que todos aquellos derechos, los derechos civiles, O sea, políticos, todos son importantes. claro, todos son importantes, relevantes, pero le aconsejo que a partir de la explicación que yo entregué más el video, usted pueda responder la guía. Ya. Ya, gracias, profe. De nada, o sea, ustedes tienen que ver los videos duran entre 5 a 8 minutos, por lo tanto no van a estar 10, 15 minutos escuchando atentamente, prestando atención, tomando apuntes, entre otras consideraciones, no están perjudicados en la cual el video dure 1 hora o 2 horas. Entonces, No, si era esa pregunta, porque las otras son como todas iguales a la misma pregunta. sí, la otra pregunta es más bien sintetizar y resumir qué son los derechos humanos y usted debe responder, pero prestar atención, seguir las instrucciones de la guía, responder a partir del video, muchachos, Antonia, a partir del video tienen que ver los videos y seguir las instrucciones de la guía, por favor. Ya, profe. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas No, profe. respecto a lo que he señalado? No, profe. Perfecto. Vamos a compartir unos breves minutos la guía número 4 para aquellos que no han logrado descargarla o verla o no han podido imprimirla por Yo razones no la económicas. descargué. Y muchas gracias. Permiso. Guía número 4. Vamos a la guía número 4. La guía número 4. ¿Se ve bien la guía? Sí. Perfecto. Entonces, tal como señalé a su compañera Antonia, deben seguir las instrucciones de la guía de autoaprendizaje número 4. Posteriormente, responder las preguntas de la introducción. ¿Qué son los derechos humanos? ¿En qué consiste el principio de indivisibilidad de los derechos humanos? Señalé la relevancia de dicho principio a su compañera y ahora los nuevos contenidos. Respecto a los nuevos contenidos, claro, los derechos humanos en la formación ciudadana. Entonces, ¿qué haremos ahora? Avanzaremos un poco. Don Fabio, ¿podría leer el primer párrafo, por favor? Gracias. Gracias, Fabio. Desde los derechos hasta la población. Sí, Fabio, gracias. Ya, los derechos humanos son un conjunto de normas que bajo el amparo de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales como la OEA acuerdan los estados comprometiéndose a respetarlos y promoverlos en sus países. Así, espera. Continúe. Así la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o el de Derechos Económicos,
sociales y culturales. Han establecido un conjunto amplio de libertades y de condiciones de vida que se deben resguardar para todas las personas con el objeto de favorecer su pleno desarrollo y proteger su dignidad. A estos instrumentos internacionales se han sumado progresivamente otro conjunto de acuerdos y normas que dan protección especial para que las personas que se han visto enfrentadas a mayores dificultades en el reconocimiento y goce de estos derechos puedan vivirlos en igualdad de condición que el resto de la población. Muchas gracias, Fabio. A partir de esto, ¿qué me podrías decir sobre los derechos humanos, Fabio? ¿O qué logró entender? Que los derechos humanos tienen que ser respetados y que lo tienen que disfrutar todas las personas, no solo los que tienen mayor poder y eso. Y que existe una serie de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos que promueven y preservan en diversos países el respeto de dichas normas, ¿correcto? ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Me Sí. escucha bien? Sí, Perfecto. profe. Entonces, lo más importante de este párrafo, claro, sabemos que es un conjunto de normas, ¿cierto? Un conjunto de normas bajo el amparo de importantes organismos internacionales, la OEA, la ONU, entre otros, en la cual existe también una serie de pactos de derechos civiles, derechos económicos, sociales, culturales, que resguardan ante todo la dignidad de la persona humana, la dignidad de la persona humana, la dignidad de la persona por el solo hecho de serlo. Entonces, continuemos con el párrafo número 2. El párrafo número 2, este lo voy a leer yo. Pero los derechos humanos son mucho más que normas, son también un referente ético que orienta nuestra conducta y alimenta un conjunto de valores, particularmente los de igualdad, justicia y verdad. Bajo estos valores establecemos formas de relacionarnos con las demás personas, tomando decisiones sobre conflictos, el uso o repartición de los recursos con que contamos o sobre nuestro propio destino personal, familiar y profesional. Nótese acá lo interesante de decir que los derechos humanos trascienden las normas, son mucho más que normas, también un referente ético que orienta nuestra conducta en una sociedad democrática. ¿A partir de qué valores? La igualdad, la justicia, la verdad. Y a partir de dichos valores, uno se relaciona con los demás. Y a partir de esa relación con los demás, uno toma decisiones. Nótese los derechos humanos como referente ético. Antonia, por favor, el próximo capítulo. Perdón, el próximo párrafo. Gracias, Antonio. Los derechos humanos son exigencias que pueden plantear cualquier humano por el solo hecho de serlo. A su vez, todo derecho conlleva un deber, que es respetar los derechos de los humanos. La vida en sociedad no implica derechos, sino también deberes y responsabilidades de los ciudadanos, quienes deben respetar las leyes y cumplir con ciertas cargas que establece el Estado, como pagar impuestos y cumplir el servicio militar obligatorio. Antonia, gracias. Respecto a este párrafo, ¿usted qué me podría señalar o decir? Que son exigencias que pueden plantear cualquier ser humano y ¿Ya? que a eso también se le deben responsabilidades y deberes. Que claramente todo ser humano, y sea hombre o mujer,
tiene Y derecho que si no cumple esas leyes, tiene que como pagar impuestos y O sea, cumplir el servicio militar, ¿no? o será mejor, dentro de los deberes de un ciudadano está pagar impuestos, ¿correcto? Sí, Y cumplir con el servicio militar, que esos son ejemplos domésticos en nuestra actual sociedad democrática, ¿correcto? sí. Correcto. O sea, el solo hecho, sabemos que los derechos humanos son una exigencia, que son un referente ético, que son un horizonte utópico también, un sueño por alcanzar. Pero además, la vida en sociedad implica derechos y deberes. Y dentro de Y esos derechos, responsabilidades. claro, y dentro de esos derechos, deberes y responsabilidades, permanentemente el ciudadano Hay que debe, cumplirla. hay que cumplirlos. En caso contrario, si usted no lo hace, sanción, Sí, cárcel, multa, ¿correcto? sí. Ya, continuemos. Fabián, por favor, el siguiente párrafo. Gracias. Don Fabián, por favor. Don Fabián. Ya, veo que Fabián está como maestro Chaplin, por lo tanto yo voy a continuar. Los derechos se basan en la dignidad humana, lo que significa que las personas merecen que estos derechos les sean respetados y se caracterizan por, acá se presenta una serie de características de los derechos humanos, universales, irrevocables, inherentes, inalienables, indivisibles. Ya, entonces, avanzamos la primera página de la guía número 4 con la caracterización de los derechos humanos. La caracterización de los derechos humanos es que son indivisibles, inalienables, irrevocables, universales. Tengan presente eso cuando respondan la pregunta sobre las características de los derechos humanos. Dentro de las características de los derechos humanos es que son universales, inalienables, inherentes, universales, irrevocables. Queridos estudiantes, tengan presente que vivir en sociedad trae consigo derechos y deberes. Dentro de esos derechos y deberes está pagar impuestos, derecho a voto, derecho a sufragio, derecho a presentarte a un cargo de elección popular, derecho a respetar las leyes, respetar la libertad del otro, entre otras consideraciones. A partir de lo que hemos señalado o dicho en la clase actual, ¿alguna pregunta o duda? De la guía número 4, puesto que queda un minuto, estudiantes, o callen para siempre. No, profe. Yo no. Gracias, Antonio. Yo tampoco, profe. No tengo duda. Gracias, Fabián. Los demás estudiantes, ¿alguna duda, comentario e interrogante de la guía número 4? Yo no, profesor. Gracias, Fabio, por la lectura. Deben realizar la guía número 4, por favor, ¿ya? Ya. Descargarla de la plataforma web del colegio. ¿Dudas, comentarios? No, profe. ¿Los demás? ¿Nadie? Aparte de los que señalaron. Fabián, No. Antonio, ¿alguien más? No, profe.
Gracias, Romina. Recuerdo que envíe la guía número 3 atrasada. Hay algunos que aún no han enviado esa guía. Por favor, y hoy día espero enviar esta semana las notas atrasadas, ¿ya? Sí, profe, porfa. Ya, Porque quiero saber las notas. sí, por lo menos la primera va a estar, Antonio. Ya. Ya. Muchachos, que tengan un gran día, una gran semana y abrazos por su atrasado día del alumno. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias, profe. Que estén bien. Adiós. Chao. Igual. Cerati. Gustavo Cerati. Adiós.